Hola, bienvenidos a sus videoclases. Y bueno, vamos a partir de la idea de que toda investigación debe realizarse mediante un método y por eso vamos a tratar el tema hoy de enfoques de la investigación. Primero vamos a comenzar con la definición fundamental de la investigación. Es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar el conocimiento. Aquí vemos en esta diapositiva que los fenómenos pueden ser tan variados como el universo mismo. En el área de ciencias sociales es inmensa la gama de posibilidades que tenemos para hacer investigación, ya que podemos observar y recabar datos de comportamientos, emociones, sentimientos, procesos psicológicos, enfermedades, padecimientos, actividades o acciones, valores, actitudes, organizaciones sociales, etcétera. Es mucho lo que podemos elegir para hacer una investigación. Sin embargo, pues toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente. Creo que este es un punto importante de señalar. Las ideas no surgen en un primer momento y se quedan estáticas. El investigador tiene que trabajarlas, sobre todo el alumno investigador que esté en algún proceso de llevar a cabo una investigación tiene que ir trabajando esa idea porque no es una, digamos, que ya surgió y que así se quede para siempre, porque en la medida que van aprendiendo metodología de la investigación, pues esta idea pues va mejorando, va apegándose más a las características que nos dice la metodología de la investigación. Entonces, aparte de esta condición, pues lo que tenemos que hacer es verificar cuáles son los caminos o rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento de problema de investigación. Aquí es importante señalar que esta información está basada en el libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri y sus colaboradores. Entonces, él nos señala que hay tres rutas fundamentales: cuantitativa, cualitativa y mixta. Y vamos a revisarla en términos generales para conocer cuáles son las características de estas rutas. Para empezar, pues sabemos que las dos principales que se utilizan en la investigación, sobre todo en la investigación académica, pues es la cuantitativa y la cualitativa. Sin embargo, la mixta no es tan utilizada porque pues es más estructurada, requiere más procesos, más conocimiento digamos, de los dos enfoques y de las técnicas y métodos y pasos que se utilizan en estos dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Entonces, bueno, cualquiera de las rutas es posible para resolver problemas de investigación. Hay un cierto mito de que dependiendo del nivel se tiene que hacer una u la otra o una tercera, pero en realidad no está fundamentado esto con la literatura, sino que algunas universidades pues piden que sea mixta en determinado nivel educativo. Sin embargo, sería un requerimiento propio de la universidad o de la institución de educación superior, no una regla, digamos, o una normativa o un fundamento de la metodología de la investigación. Entonces, el alumno investigador normalmente en los procesos de seminarios, fundamentos de la investigación o clases de metodología de la investigación, lo que hace es conocer las rutas, pero en su investigación particular, individual, pues elegirá alguna de ellas y entonces es cuando empieza un proceso de ser un muy buen conocedor de los enfoques, pero experto en la ruta o el enfoque metodológico que elija para su propia investigación. De tal manera que pues es necesario conocer cuál ruta vamos a elegir de estas tres aproximaciones: cuantitativa, cualitativa y mixta. Pero para hacerlo, pues tenemos primero que establecer que todos los enfoques, estas tres rutas son valiosas y hasta ahora son los mejores métodos para investigar y generar conocimiento. A lo largo del estudio sobre el conocimiento han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes del pensamiento.
sobre cómo indagar diferentes fenómenos o el universo que nos rodea en todos sus ámbitos, en todas las áreas del conocimiento. Y poco a poco, pues se fue, digamos, canalizando este tipo de pensamientos filosóficos en el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo y también el pragmatismo. Durante el siglo XX surgieron dos aproximaciones a la investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En términos generales, los dos enfoques emplean cuidadosos y sistemáticos procesos empíricos para generar conocimiento. Son diferentes las rutas, sin embargo, ninguna es caótica o ninguna es que se quede sin ningún método. Y en lo que coinciden los tres enfoques es precisamente en esto, en seguir procesos sistemáticos, reflexivos, empíricos, en un esfuerzo de generar conocimiento valiéndose de estas comunes estrategias. Observación, porque recordemos que la observación es el primer paso del método científico y la evaluación de los fenómenos. O sea, los tres enfoques utilizan esto. En segundo lugar, utilizan el establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación y la evaluación. Hay diferencias en el cuantitativo, a lo mejor planteamos una hipótesis o un supuesto de investigación desde el inicio, y en el cualitativo probablemente puedes, digamos, estructurar un supuesto de investigación tentativo al principio, pero puede no existir y surgir a lo largo de la investigación o bien como un producto de las conclusiones de la investigación. Aquí también encontramos un punto de coincidencia de estos tres métodos, de estos tres enfoques, que es la demostración del grado en que estas suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto mediante análisis y pruebas. Y también proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones o incluso generar otras. Todas las investigaciones invitan a generar más cuestionamientos, más preguntas de investigación, más hipótesis, a continuar líneas de investigación, a variar los contextos, etcétera. No es que con esta investigación ya se cierre, ya nunca más se va a investigar, sino que son procesos pues consecutivos, digamos, de la investigación. Hablemos del método cuantitativo. En el latín, el origen de la palabra, pues es quantitas y pues se refiere a la utilización de conteos numéricos y métodos matemáticos. Por otra parte, pues representa un conjunto de procesos secuenciales para ir probando las suposiciones que desde un inicio se plantean y parte de una idea que se delimita. Y una vez que se acota el problema de investigación, se generan objetivos y preguntas de investigación, se hace una revisión de la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De esas preguntas que se derivan las hipótesis y se determinan y se definen las variables, que son estos elementos que contiene el tema de investigación y que es en lo que el investigador se va a dedicar a recolectar información para medirlas, para entenderlas, para establecerlas. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar magnitudes u ocurrencias de los fenómenos para probar hipótesis, frecuencias, es decir, todo lo que vamos a recabar son cantidades, números, cifras. Por ejemplo, para determinar la prevalencia de una enfermedad, el número de individuos, por ejemplo, que la padecen en un periodo o zona geográfica y sus causas. Yo creo que todos hemos visto este tipo de información, a lo mejor en las noticias, en las redes sociales, en algún libro, en alguna investigación, en algún artículo de investigación científica y se refiere, pues como ustedes pueden ver, a porcentajes, números, cifras. También otro ejemplo de la investigación cuantitativa podría ser la predicción de quién de los candidatos va a triunfar en unas próximas elecciones, por ejemplo, para presidente de un país, etcétera. Entonces, aquí también existe una, digamos, prospección o una predicción de cuántos votantes van a elegir un candidato o el otro, un partido o el otro.
También para comprobar cuál de los métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo, por ejemplo, la robótica elemental. Entonces, en cierta población, pues se está observando y se está midiendo cómo con un método o con otro, pues los alumnos van aprendiendo o teniendo mayores aprendizajes o mayor rendimiento, entre otras cosas. Ahora hablemos del método cualitativo. Este método que en un inicio, pues sí hay alguna discusión entre los propios científicos, entre los propios profesores, que pues dicen que como es bastante subjetivo, pues no es investigación científica. Sí lo es, porque aquí lo que vamos a hacer es apegarnos al método y si cumplimos el método que el enfoque, digamos, dicta, pues entonces estamos apegados a hacer una buena investigación. En ciencias sociales se usa muchísimo y el término cualitativo, pues, tiene su origen del latín qualitas. Y obviamente se hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos, a diferencia del cuantitativo. Van ustedes distinguiendo cómo uno y otro pues tienen diferentes formas de recabar la información preferentemente, ¿verdad? Con el enfoque cualitativo también se estudian fenómenos de manera sistemática. El hecho de que sea diferente al cuantitativo no quiere decir que no tenga estos pasos o este método que hay que seguir según la metodología de la investigación. Pero en lugar de comenzar con una teoría, digamos, y voltear a un mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y resultados, aquí el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí. Hay una primera inmersión cuando el investigador pues explora, digamos, de manera un poco libre con su bitácora de observación, digamos de manera holgada, cómo se manifiesta el fenómeno de investigación en el contexto en donde éste sucede. Y poco a poco, pues va observando qué es lo que ocurre con ese fenómeno. La ruta se va descubriendo, construyendo de acuerdo al contexto y a los eventos que suceden conforme se desarrolla el estudio. Además, las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos, a diferencia del cuantitativo que surgen desde el principio. El investigador las plantea desde el principio y el investigador con enfoque cualitativo, pues entonces va a poder redactar o proponer preguntas de investigación durante, al inicio, durante y después de la recolección de los datos y el análisis de los mismos. El proceso suele ser flexible, pero como les indico, no es ni caótico, ¿verdad? Pero sí se puede, o desordenado, pero sí se puede ir como moldeando, como decidiendo cosas que sean precisamente para el bien del conocimiento del fenómeno de investigación. Y es en espiral. En el proceso cuantitativo es lineal, no puedes brincar un paso del otro, y el proceso cualitativo es como en espiral, puede ser recurrente, puedes regresar a un paso y seguir en el otro y descubrir una cosa y regresar a la teoría o regresar a buscar más información durante el trabajo de campo. Sí se tiene que manifestar o se tiene que decir en un reporte de investigación, pero el propio investigador va tomando estas decisiones. Obviamente hay que revisar la literatura, igual que en el enfoque cuantitativo, y hay que apoyarse en un planteamiento del problema, en donde pues se habla de la pregunta de investigación o las preguntas de investigación, el o los objetivos, la justificación, etcétera. Y en la investigación cualitativa en ocasiones es necesario pues este regreso a las etapas previas. La inmersión inicial, como les comentaba, es conocer el fenómeno desde dentro. En esta ruta resulta conveniente, pues, para comprender los fenómenos desde la perspectiva de quienes lo viven. Ese grupo de personas, esa población, esa muestra, esos sujetos de estudio, pues hay que ir a observarlos donde estén viviendo el fenómeno de investigación. Y, por ejemplo, podemos citar también a Hernández Sampier y sus colaboradores que nos aportan este
este ejemplo de investigación, entender cómo las familias de jóvenes suicidas afrontan un duelo y proporcionarles herramientas para apoyarlos en su lamentable pérdida, por ejemplo, o también conocer las razones, digamos, a mayor profundidad de cierto grupo de votantes con respecto a la elección de un candidato presidencial o conocer a fondo las vivencias de ciertos grupos o personas que han vivido, por ejemplo, un desastre natural o un ataque terrorista, un atentado de guerra, etcétera. Todo esto es lo que se puede, pues, estudiar a profundidad con este tipo de método. En términos generales, como habíamos mencionado, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. Y también, pues, el proceso, lo reafirmamos, cuantitativo es secuencial y probatorio, y el proceso cualitativo es en espiral o circular en el sentido de que las etapas interactúan y no siguen una secuencia lineal o rigurosa como el método anterior. Yo espero que esta videoclase les haya servido, que sea de utilidad para sus procesos de aprendizaje de la metodología de la investigación, y no olviden que en el libro de metodología de la investigación de Hernández Sampier y sus colaboradores es el capítulo número 1. Entonces vale la pena, aparte de escuchar esta videoclase, pues también apoyarse en la lectura para que ustedes vayan comprendiendo mejor la metodología de la investigación. Yo estoy a sus órdenes, me dio mucho gusto que estén aquí en esta videoclase y pues hemos terminado. Nos vemos en la próxima.